Buenas tardes, nos encontramos en entrevista con el ingeniero Alonso Quintana Caguachi, él es el director general de ICA. Muchas gracias, señor ingeniero Quintana Caguachi, por recibirnos en sus oficinas. Para empezar, señor ingeniero Alonso Quintana Caguachi, director general de ICA, en el concepto de construcción, sabemos que la infraestructura tiene un proceso de evolución muy importante. ¿Cómo ha sido la evolución de infraestructura en ICA, principalmente en cuanto a concepto y en cuanto a forma? Bueno, ICA es una empresa que tiene 65 años en el mercado. Se fundó en 1947, cuando las necesidades de infraestructura comenzaban a ser muy relevantes y realmente no había empresas mexicanas del tamaño suficiente para poder abordar los proyectos y las inversiones que tenía el país en ese entonces. Así se forma ICA, liderados por grupo de 17 ingenieros jóvenes que tenían esta visión, ¿no? que haciendo una asociación de ingenieros civiles sobre todo, y permitiendo que conforme los ingenieros se iban desempeñando en la empresa, iban cumpliendo los objetivos, que también se hicieran socios de la empresa. Entonces eso es lo que permite que ICA se forme y que crezca rápido, porque había el interés y el liderazgo necesario para confiar que este grupo de ingenieros iba a poder lograr estar presente en los proyectos más importantes del país. En ese entonces pues sí creció rápido. El primer proyecto que tuvo fue el proyecto de vivienda, precisamente el multifamiliar Miguel Alemán, donde curiosamente hay una estación de la línea 12 que venimos a terminar el año pasado, y bueno, se nos hacía muy bonito como justo donde empezamos, y luego construir una estación de metro, que el metro también fue pues uno de los proyectos más importantes a lo largo de la historia de la empresa, que además detona y demuestra mucho de lo que es nuestra propuesta de valor y nuestro modelo de negocio, que es y ha sido no nada más estar esperando a ver qué licitación sale, sino tener la iniciativa inicial, el liderazgo para proponer los proyectos, ¿no? Entonces, en ese entonces, el grupo de ingenieros que llevaba ICA se dio cuenta que hace como 40 años, ¿no? Ya tenía algunos años la empresa, pero se da cuenta que esta ciudad, ¿no? que ya estaba entre las más importantes del mundo y que estaba creciendo de esa forma, cómo podía no tener transporte público. Entonces, desde ahí, este equipo de ICA le propone al gobierno que tenía que hacer un proyecto así, y nosotros, con la experiencia que teníamos de entender el subsuelo mexicano, fue que se le propuso al gobierno que hiciera estas inversiones en la ciudad, y fue como se lograron las primeras líneas del metro, que como le comentaba, una de las más importantes fue la que recientemente acabamos el año pasado. Pero en ese entonces también el tipo de contratación era diferente, todo era obra pública, no había tanta necesidad de tener las capacidades dentro de la empresa, pues de financiamiento de proyectos y de estructuración de proyectos, que es una de nuestras ventajas ahora. Nosotros lo sabemos hacer muy bien, ya que en estas épocas uno no puede esperar como constructora que nada más lo contraten y le den un anticipo y le vayan pagando la obra, sino hay que resolver el problema completo, desde proponer el proyecto, financiarlo, lograr traer los socios que se necesiten para cada proyecto, y eventualmente hasta
operar la infraestructura, ¿no? Operar las carreteras, operar los acueductos, las plantas de tratamiento. Que como le comentaba, esta es la diferencia, ¿no? Antes nada más era el trabajo de contratista, de ofrecer el servicio a cambio del pago, y ahorita hay que resolver el problema completo. O sea, de forma integral ya están afrontando, proponiendo obras. Así es. Mencionaba usted algo muy importante que incluso en su momento se elogió mucho. Nos referimos a los sismos del 85, hablaba usted de subsuelo y de estaciones del metro. El metro no le pasó nada. O sea, el metro incluso generó una serie de comentarios como ejemplo de por qué esta gran ciudad se había afectado en muchísimas áreas, pero ninguna estación del metro incluso pudo dejar de funcionar, se pararon por cuestiones de seguridad. Pero en esa mística de conocimiento de la infraestructura y mencionando la línea 12 del metro, ¿qué tanto representa la recién terminada línea 12 del metro para Ica como obra emblemática? Es un proyecto fundamental, sobre todo porque durante 20 años prácticamente no se invirtió en líneas nuevas del metro, y por más que en nuestro currículum era muy claro nuestra participación en las líneas anteriores, pues ya había pasado tanto tiempo que era difícil justificar que nosotros podíamos todavía y que estábamos vigentes como para participar en un proyecto de estos, ¿no? Entonces estaban empresas extranjeras, españolas, brasileñas, que tal vez tienen experiencia más reciente en metro, aunque no tenían la experiencia de la Ciudad de México, que casi nadie la tiene. Entonces fue un reto importante internamente, pues también nosotros hacer un poco de arqueología, por llamarle así, para encontrar a la gente indicada para formar el equipo, que tuviera mucha experiencia en túneles, también la experiencia en obras elevadas, porque la línea 12 lleva un tramo importante elevado también, pero la más importante es esa experiencia en los túneles, que la pudimos encontrar, y bueno, actualizarnos rápidamente con las tecnologías más avanzadas para la construcción de túneles, por ejemplo con las famosas rieleras o tuneladoras, estas máquinas, estos topos que van excavando y dejando el túnel casi listo conforme van pasando, ¿no? ¿También se les conoce como escudos, ingeniero? Los escudos. Perfecto. Señor ingeniero, en este contexto, ¿cuáles son las necesidades de la industria, sobre todo relacionada con la infraestructura, y cuáles las áreas de oportunidad y escenarios que usted vea para los 10 siguientes años, concretamente aquí en nuestro país? Bueno, como se ha hablado mucho, México está en la mira del mundo, y eso es porque relativamente, y además en términos absolutos, pero todavía más en términos relativos, es una economía muy sana, ¿no? Tiene un muy bajo déficit, tiene un nivel de ahorro de los trabajadores muy importante. A través de las AFORES se ha formado pues un capital muy importante que necesita sus rendimientos. Además, bueno, las reservas internacionales que tenemos también a nivel histórico, y sobre todo las diferentes instituciones pues que permiten darle estabilidad al país, ¿no? Incluyendo el Banco de México. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, además tenemos el bono demográfico, ¿no? La mayoría de la población pues, es gente muy joven, y entonces tenemos esa ventaja que a la vez es un reto. Por eso las reformas educativas, por ejemplo,
donde se asegure la calidad de la educación de estos mexicanos, pues es fundamental, porque si no, además de todos los problemas que se pudieran presentar por no tener una educación adecuada, pues está el tema de que pues no estaríamos dejando ir esta oportunidad, ¿no? De que todos estos jóvenes pues lleguen capacitados y tengamos esa ventaja incluso tecnológica ante el resto del mundo para poder detonar el crecimiento, ¿no? Ya se está viendo un crecimiento importante. Tenemos, por ejemplo, la industria automotriz está creciendo de forma increíble, con inversiones en plantas nuevas pues de casi todas las marcas importantes, Toyota, Honda, Mazda, todos invirtiendo de forma muy importante en el país. También tienes la industria aeroespacial, por ejemplo, donde pues también ya somos el país que más está trayendo inversiones en ese sentido. Y bueno, también hay datos como que bueno, se gradúan más ingenieros en México que Alemania, que en Alemania, por ejemplo, o que Brasil, más de 200,000 ingenieros al año. Pues todo esto hace que el país se vea muy atractivo para inversiones nuevas y para volvernos mucho más competitivos a nivel global. Además del tema geopolítico que enfrenta Estados Unidos, por ejemplo, que es obviamente el país más importante para nosotros en el tema económico, y es que ya durante muchos años ya fortalecieron a China, importando mucho de allá, y ahora se dan dos factores, ¿no? Que nosotros ya podemos ser tan competitivos o incluso más, y pues un tema donde el gobierno de Estados Unidos nos ve como más atractivos desde un tema geopolítico, ¿no? Entonces, todo este crecimiento, pues, ¿qué es lo que va a detonar? Pues más inversión en infraestructura, pues sin ella no podemos ser competitivos. El sexenio pasado hubo inversiones importantes en carreteras, pensamos que eso va a seguir de manera importante, y sobre todo ahora fortalecer los puertos mexicanos, donde sí estamos rezagados en inversiones portuarias. Especialmente contenedores, señor ingeniero. Contenedores y carga general, pero ahora con las inversiones que se están haciendo en Panamá de ampliar el canal, pues van a llegar barcos mucho más grandes y no estamos aún listos para recibirlos. Entonces ahí vemos inversiones importantes. Obviamente el tema energético, como usted sabe, pues hay reservas muy importantes, probadas y otras probables, y cabe muchísima más inversión en el país que la que puede detonar Pemex solo, y entonces por eso una reforma energética que haga más flexibles las reglas y que puedan venir a invertir pues de otros países e incluso internamente en explorar y sacar ese petróleo, pues son inversiones que se quedan de manera importante en el país y que van a detonar el crecimiento. Señor ingeniero, menciona usted algo muy importante, especialmente con el gran reto que se viene, que son aguas profundas. Es algo nuevo, incluso para la ingeniería mexicana. ¿Qué tiempo requeriríamos, qué tiempo necesitan los ingenieros mexicanos para empezar a entrar a este gran reto de exploración en aguas profundas? Sabemos que es muy nuevo esto, que es de una infraestructura tremenda, que se requieren tecnologías de mucha vanguardia, pero lo tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en México? Bueno, yo creo que no es un tema de México, o sea, las tecnologías existen y las podemos traer. Entonces, pues yo no sé exactamente, yo creo que unos 4 o 5 años y ya empezamos a explorar y a invertir
pues este año yo creo que es un tema que va a tardar unos 4 o 5 años. Repito, no porque sea un problema aquí en México, porque Sí. obviamente no lo hemos hecho, pero las tecnologías existen y aquí hay empresas que se pueden asociar o traer las tecnologías necesarias para lograr las exploraciones en aguas profundas. Excelente. Mencionaba también usted que se están dando varias reformas, que son necesarias varias reformas, comentaba la educativa, la energética. ¿Qué otras reformas más necesitamos para que haya una mayor apertura y facilidad para estas muy importantes obras de infraestructura en nuestro país? La fiscal. Sí, bueno, la fiscal, sin duda, seguimos siendo pues de los países que menos recaudan ingresos en la parte fiscal. Creo que andamos por ahí del 10%, cuando los países desarrollados andan arriba del 20%. Entonces, y mucho de esto viene de Pemex. Entonces ahí también hay una complicación porque descapitalizamos a Pemex y no lo ayudamos a crecer, ¿no? Entonces esta reforma fiscal, por eso dicen que tenía que ir de la mano de la energética, que permita a Pemex invertir más y que a la vez pues existan otras fuentes de recaudación y además más sencillas, ¿no? Y que no nada más dependan de las grandes empresas entonces esta reforma también yo creo que es fundamental y bueno, yo no tengo la menor duda que ya le están trabajando, hay gente muy capaz en la nueva administración y algo saldrá mucho más equitativo y que logre recaudar mucho más, ¿no? Señor ingeniero Alonso Quintana, en una entrevista anterior que tuvimos con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lo ha de conocer usted muy bien, el ingeniero Luis Zárate, nos comentaba que se requiere de una nueva legislación, una nueva normatividad en cuanto a obras, porque lamentablemente la que tenemos data de hace 80 años, según nos documentaba el ingeniero Zárate, y que luego muchas veces ese atraso no permite que haya una agilidad en lo que todo usted comenta, que hay que ver toda la obra completa, incluso hasta la parte muy importante para los industriales que viene siendo hasta pagos y anticipos. ¿Qué opina usted de la actual legislación o es necesario cambiarla? Pero yo creo que hemos estado avanzando. Un gran ejemplo es la nueva ley de asociaciones público-privadas, que pues moderniza todo el espectro porque, como le comentaba, ahora se requiere mucho más de las empresas privadas, ¿no? que resuelvan el problema completo y para esto tienen que estar dispuestos a financiar los proyectos y a asociarse, digamos, con el gobierno para el largo plazo. Y ya pocas son las obras, sobre todo de gran tamaño, que son de obra pública así tradicional. Entonces esta ley de asociaciones público-privadas ayuda, bueno, sin duda ya marca perfecto el panorama de cómo pueden trabajar juntos la iniciativa privada con el gobierno en estas y sin duda va a detonar mucho la inversión privada en infraestructura, ¿no? Que es lo que más necesita el país. Por supuesto. Ingeniero Alonso Quintana, y las tecnologías, hace un momento mencionó usted parte de esta pregunta, se lo agradezco mucho, ya dio alguna parte de la respuesta, pero ¿qué papel juega el desarrollo de las tecnologías y la innovación precisamente en la infraestructura, en el área de ICA prácticamente? Bueno, trabajamos en un país muy abierto a la competencia, a las tecnologías extranjeras, entonces la verdad es que no nos queda otra más que estar ahora sí que punta de lanza
en todo lo que hacemos. Por eso pues invertimos mucho en tecnología, tenemos herramientas que nos permiten minimizar el riesgo y entender mucho mejor nuestros proyectos a base de, por ejemplo, softwares que nos permiten armar las maquetas electrónicas a detalle de cada uno de los proyectos. O, bueno, fuimos los primeros en trabajar con estos escudos que en México y estamos constantemente actualizando todas nuestras tecnologías que tienen que ver con túneles y en general también, por ejemplo, los segundos pisos del periférico es un buen ejemplo, donde pues, las tecnologías de hace 10 años, cuando se hizo el primer tramo ahí por San Antonio, pues no permitían que con una sola columna se pudiera soportar los 4 carriles, sino que se necesitaban estos marcos. Si se acuerda, pues era un problema la obra. Ahora con una sola columna en medio se puede hacer a través de, no sé cómo mejorar la tecnología en los concretos, por ejemplo, que se permiten ser de más resistencia. Pero bueno, la innovación es un tema de todos los días con nosotros. Estamos desarrollando los proyectos más complejos de infraestructura, desde presas, puentes, túneles y por supuesto también la parte industrial, las refinerías, por ejemplo, las plantas de gas, pues todas esas necesitan estar al día en las mejores tecnologías que permitan eficientar. Algunos ejemplos, señor ingeniero, que recuerde, por ejemplo, de presas, puertos, túneles, refinerías, plantas de gas que le llegaran a la memoria. De cómo vamos. Ejemplos de obras, por ejemplo. De obras, bueno, presas. Bueno, estamos terminando la presa de la Yesca. Es monumental. Monumental, va a generar 750 megas de capacidad de generación eléctrica. Además tuvo varios problemas geológicos que tuvimos ahí en la zona que no permitían hacer la obra tal cual como estaba. Entonces también empleamos tecnología de punta para rediseñar la obra y rediseñar la ingeniería y poder terminar la obra a tiempo. Todo eso requirió pues, estar innovando, de estar con las últimas tecnologías. La refinería, bueno, pues estamos haciendo la ingeniería para la nueva refinería de Tula, la cual se decidió primero licitar la ingeniería pura, o sea, los puros planos, digamos, y eso pues va a permitir planearla mucho mejor y que no pase lo que de repente pasa, que nos ganan las prisas. ¿Cierto? Y entonces se encuentran los problemas a mitad de la obra y es mucho más caro corregirlos cuando va a la mitad que cuando no se ha arrancado, ¿no? Entonces va a ser un proyecto, pues, yo creo que el más grande del sexenio, la refinería de Tula. Se hablan de inversiones de más de 11 mil millones de dólares y por eso pues es muy importante tener la ingeniería a detalle incluso antes de arrancar, ¿no? Y estamos participando en ese proyecto. ¿ICA participa entonces en ese proyecto? Está, sí, en puras horas de ingeniería, pues, antes de que se licite la obra en sí. Obra civil, por llamarlo de alguna manera. Sí, obra civil, electromecánica, todo el proceso. No es nada más obra civil, cuando es una refinería hay que diseñar todos los tanques, los intercambiadores de calor, las turbinas, las chimeneas, o sea, es una planta industrial, pues, ¿no? La parte civil no es tan importante. ICA va mucho más allá que la obra civil. Qué extraordinario, entonces ICA va a estar presente en la obra más importante del presente sexenio. Bueno, ahorita ya está presente haciendo la ingeniería y estaremos obviamente pendientes de los diferentes paquetes que vayan saliendo con respecto a esta noticia. Pues extraordinaria noticia. Señor ingeniero, y a propósito, la capacitación del personal, sabemos que está a la vanguardia ICA con sus ingenieros, con todo el personal que tiene
la disciplina y la suerte de trabajar aquí. ¿Qué perfil tienen ellos? Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra gente. Están en constante capacitación. Queremos tener, y es parte de nuestra misión, a los mejores ingenieros y gerentes de proyectos del país y de otros países. Y esto lo logramos a través de una identificación muy clara de cuáles son las cualidades y los defectos de nuestra gente y en qué se les puede ayudar y capacitar. Y en ese sentido pues, estamos impartiendo cursos constantemente o los estamos mandando a maestrías o logrando capacitarlos en todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, sí, la capacitación sí tiene un papel fundamental en la empresa. ¿Con alguna institución? Sí, tenemos convenios con la UNAM, con la NAHUAC, por ejemplo, con Stanford, con muchas universidades, obviamente con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, con el Colegio de Ingenieros Civiles, para lograr a través de ellos que se imparta pues, toda la educación necesaria para tener a nuestros ingenieros y a nuestro personal en el mejor nivel, ¿no? Excelente. Señor ingeniero, ha mencionado usted varias obras, todas muy importantes. Algunas que usted considere que son emblemáticas en este momento para identificar a ICA. Sí, por ejemplo, estamos por terminar la autopista México-Tuxpan. Una vez que le echemos a andar, que terminemos la obra este año, pues va a ser el tramo más corto entre la Ciudad de México y cualquier puerto mexicano. Qué interesante, ¿como cuántos kilómetros? Son como 300 kilómetros de aquí a Tuxpan. Está en una zona complicada, sí. Y por eso ha tardado muchos años, pero bueno, ya va a quedar, sin duda es una obra emblemática de ICA. ¿Se tiene una idea de cuánto tiempo, señor ingeniero? Por ahí de mayo va a quedar. Ah, este año. Sí. Excelente noticia. El túnel emisor Oriente, por ejemplo, que es una ampliación al drenaje profundo de la Ciudad de México. Ese proyecto se estará terminando por ahí del 16 o 17. ¿De este mes? No, perdón, del 16 o 17 del año, 2016 o 2017. Ah, perdón, 2016 es de los proyectos más grandes. Tremendos. Sí, son 60 kilómetros de túnel. Exacto. Incluso, ingeniero, tenemos entendido que hay varios escudos al mismo tiempo y que en el mundo no hay una obra parecida a ella. Sí, yo creo que no hay una obra que tenga 6 escudos trabajando perforando al mismo tiempo por la magnitud y una profundidad 150 metros. Llega hasta 150 metros. Entonces esto es enorme. Hay lumbreras que sí, es una mega obra. Sí, una mega obra, pero que bueno, va a solucionar gran parte de los problemas de drenaje de la Ciudad de México. Por supuesto. Y esta agua va a ser tratada en otro proyecto en el que estamos participando, que es la planta de tratamiento de aguas de Atotonilco. También una de las más grandes del mundo. Como tratadora de agua. ¿Una idea de cuántos metros cúbicos de capacidad va a tener para tratar? Como 23 metros cúbicos por segundo. Muchísimo. Decía usted otras obras, ingeniero, y creo que lo interrumpí y una disculpa, pero esto requería de una mayor ampliación porque es una obra gigantesca, lo que le preguntaba del túnel emisor Oriente. ¿Pero alguna otra obra que represente este gran esfuerzo de ICA? Sí, cómo no. Bueno, le mencionaba la planta de Atotonilco de 23 metros cúbicos. También estamos por arrancar 2 autopistas muy grandes en Oaxaca, que de hecho van a cambiar el estado de manera importante, ya que
son las carreteras que unen a la ciudad de Oaxaca, una con la parte industrial, con el puerto de Salina Cruz, y la otra con la parte turística, que es la Oaxaca-Huatulco. Entonces son 2 autopistas que juntas suman 180 kilómetros, es una inversión muy importante y que va a incrementar de manera muy importante Y esta es una petición que tiene muchos años que se ha planteado para Oaxaca y finalmente como ya la estamos arrancando, y en un periodo de como entre 2 y 3 años deben de quedar las 2 autopistas. Perfecto. También estamos trabajando en una terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, junto con la empresa Maersk. También que va a ampliar la capacidad del puerto en cerca de 1 millón de contenedores ahí en el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Al año? ¿El millón Sí, de contenedores? así es. Ante toda esta evidencia de trascendencia que tiene ICA, ¿qué es ICA para México? ¿Qué significará ICA para México? Yo creo que ICA es una herramienta que tiene el país para solucionar algunos de los desafíos más importantes de infraestructura. Somos una empresa de servicio que busca siempre estar a la vanguardia con el personal más preparado y con las tecnologías más avanzadas para solucionar los problemas de infraestructura del país, ¿no? Excelente. Ahora, ¿cómo opera ICA fuera de México a nivel mundial? ¿Dónde tiene actualmente oficinas y obras que esté desarrollando? Bueno, operamos en Panamá, estamos ampliando 2 autopistas y también trabajando en la ampliación del canal de Panamá. ICA participa en la ampliación sí, tal vez lo hubiera mencionado entre los proyectos relevantes. Bueno, sin duda ahí estamos. ¿Y qué están haciendo en Panamá, ICA? ¿Qué obras, en qué consiste la ampliación del canal? Bueno, la ampliación del canal consiste en mover cerca de 30 millones de metros cúbicos de tierra para lograr que por ahí exactamente eso, se amplíe el canal para que quepan los barcos más grandes, ¿no? Excelente noticia. En Colombia estamos haciendo proyectos de infraestructura de agua y de drenaje. En Perú estamos muy activos proviendo servicios de construcción y de movimiento de tierras a las empresas mineras. También en Costa Rica estamos haciendo la ampliación de un puerto. Y bueno, participando en licitaciones incluso en otros países, en Chile, en Ecuador, incluso hasta en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué licitación tienen? Estamos apenas estudiando el mercado, no tenemos ninguna en puerta, pero pensamos que van a venir inversiones importantes en infraestructura y en áreas donde pues somos muy competitivos. Pues son extraordinarias estas noticias, incluso pensar que ingenieros mexicanos estén ampliando el canal de Panamá es por sí mismo una gran noticia. Se habla de la proveeduría. ¿Hasta qué punto tenemos problemas con la proveeduría aquí en México? Nos referimos a materiales y servicios que dan otros contratistas para que ICA tenga lo suficiente para cumplir con sus obras. Yo diría que no hay mucho tema de proveeduría. En México tenemos de todo. Tenemos, bueno, obviamente tenemos mucha capacidad en acero, en concreto, y para los proyectos hay cobre, obviamente, y para los proyectos industriales, digamos, donde se tienen que traer equipos, pues
Pues son procesos de importación normales y siempre se encuentran los equipos que necesitamos, ¿no? Llámele tanques, turbinas, de nuevo, ¿no? Se habla del mercado de la industria de la construcción. ¿Se tendrá una idea del valor del mercado en México para este 2013, un aproximado? Mira, se manejan cifras de entre 50 y 70 mil millones de dólares, que no sé si ya se alcance desde los 2013. Yo creo que venimos más de una cifra de hace 5 años como de 20 mil, 25 mil millones, y ha ido subiendo. Yo creo que el año pasado anduvimos como en 40 mil. Que viene siendo entre 4 y 5% del PIB, ¿no? Y ahora la meta que ha mencionado la administración actual es andar arriba del 5, como en el 5,5, y bueno, ojalá ahí se pueda más, ¿no? Esto también, un factor importante para detonar esta inversión, pues sí tiene que ver con las reformas, sobre todo la energética, que permita traer muchos más participantes en este rubro y se invierta en sacar el petróleo mucho más rápido. Sin duda esto va a tener un impacto en estas cifras. Excelente. Finalmente, señor ingeniero Alonso Quintana Caguachi, ¿qué necesita ICA para seguir creciendo? ¿Qué tipo de políticas de liderazgo requiere que se apoyen para que toda esta gran proyección que ha tenido y que tiene ICA actualmente siga en ese cauce, especialmente en esto de sexenio que prácticamente en enero está despuntando? Bueno, nosotros tenemos un modelo de negocio, un círculo de valor que le llamamos, que consiste básicamente en 5 actividades, ¿no? La primera es la promoción de los proyectos, sin ellos no tenemos nada, que incluye, por ejemplo, las alianzas que necesitamos para lograr ciertos proyectos. Nosotros somos una empresa que se sabe asociar muy bien, tenemos asociaciones de muy largo plazo y otras de más corto, pero que se sepa que nosotros podemos trabajar muy bien con otras empresas. El segundo punto es la estructuración y el financiamiento, para lo cual también tenemos un equipo que ha logrado pues incluso premios a nivel mundial por los financiamientos que hemos logrado. Por ejemplo, el proyecto que mencionábamos de la Yesca, pues fue un proyecto financiado por nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que había que lograr atraer la deuda para el proyecto a nivel mundial, pues, para lograr que nos prestaran pues para el proyecto más de $1,000 millones de dólares. Entonces te digo, la estructuración y el financiamiento de los proyectos es la segunda actividad que es fundamental. La tercera obviamente es la construcción, las eficiencias que buscamos, la innovación, las tecnologías nuevas para construir más eficientemente. Digamos que la cuarta es pues ya lo que es operación y mantenimiento de los proyectos. Entonces buscamos tener a los mejores operadores carreteros, aeroportuarios, proyectos de agua, proyectos incluso de infraestructura social, también tener gente muy especializada que lo sepa operar. Y el quinto punto, que va hacia la pregunta que me hace de cómo detonar este crecimiento, pues es la gestión del portafolio ya de proyectos que tenemos. Entonces, en esa actividad pues logramos fusiones o incluso ventas de algunos proyectos que nos permite reciclar ese capital para poder seguir con este círculo de valor y encontrar proyectos nuevos, proyectos que todavía necesitan desarrollarse, que necesitan construirse y llevarlos a su maduración. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, agarrar proyectos nuevos, proyectos que necesiten de todo lo que sabemos hacer nosotros, que es de nuevo la promoción, estructuración, construcción y operación de los proyectos, y ya una vez que están en marcha pues nos vamos a traer un socio o vamos a hacer alguna operación de mercado que nos permita reciclar ese capital para seguir creciendo, ¿no?